Para ello vamos a trabajar con dos libros, Estallido, un libro bastante conocido de Leonidas Issa, y también Filosofía Andina, Sabiduría Indígena para un Mundo Nuevo. Claro, escrito por el típico europeo en la famosa historia Discovery Channel, ¿no? Que tiene que venir el gringuito junto con el indígena a explicarnos lo maravillosos que somos. Pero bueno, para que vean que hay mucho por descolonizar, que no es lo mismo que decolonizar, por si acaso. El término adecuado es descolonizar. Y una pequeña pausa antes de arrancar inmediatamente. Sí, dale. Ojo con eso, ese ejercicio de yo no quiero convencerte, yo no quiero esto. Aristóteles, el intelectual más grande de todos los tiempos, decía que todo acto comunicativo es un acto de persuasión. Pero a la vez decía algo muy interesante, que eso se analiza mucho en análisis del discurso, que lo que te convence no son las palabras, sino quién dice esas palabras. Esto es interesante porque hace que Aristóteles al mismo tiempo sea estudiado en maestrías de análisis del discurso muy duras, como la que en este momento está en línea en la Universidad de Buenos Aires, como también para maestrías, doctorados en filosofía, en donde se habla más del sujeto que del texto, que de la letra, que del discurso, que de la narrativa. Y el otro puntito antes de comenzar, como siempre, uno salado, ¿no? Cuando hice mis estudios en Cuba, me tocó el peor de los embajadores ecuatorianos. Y ahora que estoy terminando una maestría y el postdoctorado en la Universidad de Buenos Aires, ¿quién me va a tener que atender, ¿no? Alguien que le he mandado muchos mensajes de cariño y ahora va a ser la embajadora la que tiene que firmar las validaciones, ¿no? Muy bien. Así que mejor me concentro en estos textos y arrancamos, ¿no? A ver, hay algo que poco se conoce, que es el origen y la influencia del Partido Comunista del Ecuador en 1944 para construir la Federación de Indios del Ecuador. Voy a ser completamente honesto, o sea, no hay una reivindicación histórica, por favor. Como decía el gran Mario Benedetti, pensémonos siempre desde nuestro tiempo, ¿no? Entonces, había un ejercicio no de reivindicación de étnica ni de lucha étnica, sino profundamente de un enfoque de lucha de clases. Así nace la Federación Ecuatoriana de Indios. Muchos dicen que en 1948, pero fue en el 44. Hay un enfoque clasista de la famosa Unión Campesino Indígena Sindicato, que luego lo analiza también en Estallido Leonidas Issa, ¿no? Y un Partido Comunista del Ecuador que interpreta esta estructura indígena desde la lucha de clases, eso sí, hablándole de temas bastante cercanos, como la reforma agraria y la alfabetización. Luego hay una transición importante que permite luego la construcción de la CONAIE. Eso sí, hay dos personajes que tenemos que tocar, que son Mama Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña. Así es. Que para estos, perdón, pero no hay otra palabra, para estos miserables de Pachacuti que dicen que no debe haber ningún enfoque ideológico, ¿qué dirían Mama Dolores y Mama Tránsito si les escuchara decir esa estupidez? Claro. La Federación de Indígenas del Ecuador nació profundamente ideologizada, porque todo es ideológico. Y en eso son una de las pocas cosas que coinciden liberales, ultra neoliberales, protofascistas y quienes defendemos el ecomarxismo. Aparte, no hay nada peor que algo que no pertenece a nada, ¿no? Algo que se llama, digamos, apolítico, no pertenezco a nada, no soy de nadie. Eso es lo peor que puede existir. Y generalmente sabe ser muy reaccionario ese ejercicio de neutralidad. Bueno, cuando hablamos de la Federación Ecuatoriana de Indios, a pesar de que hay mucho que hacer todavía por luchar contra ese machismo estructural en mis queridas comunidades, hay que decir que dos protagónicas fundamentales fueron Dolores Cacuango, que no solamente construye este partido, esta Federación Ecuatoriana de Indios, sino que rápidamente construye una escuela bilingüe. Y aquí hay un término que es importantísimo, que lo estamos viendo en la maestría en la UBA. Una escuela bilingüe sin que sea diglosia, Omar, Johan, los que nos escuchan. Es decir, yo te enseño quichua y te enseño español para que te acostumbres al ejercicio de profundamente acoplarte al español. No. Te enseño quichua
como posibilidad de seguir construyendo un proyecto de vida desde tu propia cosmovisión. Y ahí va un primer escenario bastante complejo, Johan, Omar, los que nos escuchan. Para la filosofía andina, que se dice andina, pero puede ser costeña, amazónica, por supuesto, existe la separación entre materia y conciencia, que, bueno, viene con los griegos, con la pelea entre Platón y Aristóteles, que es primero la conciencia, que es generalmente los pensamientos más de derecha, es primero la materia, lo tangible, lo visible, lo contrastable, que es Aristóteles, que es el pensamiento generalmente de izquierda. Eso, a pesar de que desde los manuales clásicos del marxismo se intentó a la Federación de Indios del Ecuador construir esa cosmovisión, no se pudo. Y creo que eso es uno de los principales elementos de, no digo de ruptura total, porque no lo es, porque este libro es profundamente un libro marxista, está allí en Leonidas Issa, pero sí es decir, en este punto no nos vamos a poner de acuerdo. Para la cosmovisión de mis hermanos indígenas, y yo soy indígena, ADN, no el ADN del Partido Novoa, sino profundamente indígena, papá y mamá indígenas, no existe. Rodríguez Caguana. Y Rodríguez, unos cuencanos que, con los ojos achinados indios como debe ser. Ojo con esto, para la cosmovisión indígena no existe la división entre conciencia y materia. La conciencia, y esto lo dicen años antes que lo diga Martin Heidegger y Sartre, la conciencia no está dentro sino afuera. Y está afuera en un ejercicio de proyectarse. Entonces, ¿Cómo es eso? Ya, no hay problema, lo explicamos. Generalmente, desde la mirada occidental, la conciencia está dentro. Sí, ¿no? el cosito, es la voz interior. Exacto. Y la materia, el ser social está afuera. Y ahí viene la famosa discusión, ¿qué tiene primacía sobre qué? Heidegger llegó a decir que la conciencia estaba afuera, pero absorta. Pero ya desde la cosmovisión indígena, muchos años antes que Heidegger, se había determinado para ellos que hay una completa armonía. En serio, cuando el ser humano toca la tierra, bueno, yo también lo siento eso cuando voy a las tierras de mis familiares en Alausí, en Ambato, en Cuenca. Hay una armonía cuando el hombre toca el tomate, toca la papa, toca un árbol, y esa armonía significa la verdadera claridad de que no tiene sentido esa separación entre conciencia y materia y que es completamente occidental. Entonces ahí la Federación de Indígenas, sus escuelas de pensamiento, hablan de la sospecha ideológica de que la filosofía es un don exclusivo de los europeos. Y eso no es sencillo, porque existe una reacción de la filosofía académica moderna, generalmente francesa, gringa. Tú conoces bien, tú tuviste a muchos profesores en la Católica que querían ser lo más franceses posibles y lo más gringos posibles. Así es. Y esas mentes europeizadas que todavía están en nuestros territorios, ¿no? Esa estrategia edulcorada, menos racista, que le llama la filosofía andina parafilosofía o etnofilosofía, o le llama pseudofilosofía. Y esto tiene que ver, te pregunto, Tomás, con la forma, digamos, nuestra historia o la historia de nuestros pueblos. Tiene mucho que ver con la naturaleza y con la conexión de respetar a la misma, incluso desde lo que se sabe de cómo funcionaban en cuanto a religión, ¿no? Nuestras culturas veían a los dioses, digamos, los dioses de nuestros pueblos eran la naturaleza. Vuelta que cuando tú observas al norte, sobre todo Europa, Estados Unidos, el dios de ellos es el recurso, el dinero. Entonces veían a la naturaleza como materia prima a la cual explotar y convertir en herramientas, en dinero, en bienes. Y obviamente eso de ahí es lo que te crea el cargo de conciencia interior del que ellos hablan, un poco. Y hay otra cuestión, o sea, en la cosmovisión filosófica andina, la deidad, el dios sol, la dios tierra, la dios luna, te tiene que recompensar los cariños que tú le das en oraciones, en sacrificios. Es una relación completamente horizontal, no la judeocristiana, de que en la concepción judeocristiana Dios no le debe a nada a nadie, Dios decide a quién bendice y a quién no. En la cosmovisión de la filosofía andina, recomiendo pirateen este libro porque ya está con $80. En la cosmovisión indígena, si esta deidad no te demuestra que es Dios y te hace un milagro,
y te fertiliza la tierra y te cura Taita que está enfermo, tú tienes que dejar de creer en ese Dios, porque ese Dios no sirve. ¡Apa! Me gusta eso, me gusta eso. O sea, si el Dios no me demuestra que es Dios, que se vaya al carajo, me busco otro. Que no es el concepto agnóstico posmodernoide, que es la forma actual de dominación europea. Ya no, bueno, aunque bueno, ya estamos con un protofascismo que le vale madre también a posmodernidad, ¿no? Pero bueno, sí. Hasta el tanto es, no lo agnóstico, no. En la cosmovisión indígena se cree en Dios. Dolores Cacuango nunca planteó, por más que tenía una formación marxista, no rompió ni con este concepto de conciencia y ser social, no se quiebran y además creemos en Dios. Pero en estos dioses, hasta que llegó la teología de la liberación en 1970, que eso también es importante decirlo, que le habla de un Jesús que multiplica los panes y peces. Es decir, un hijo de Dios que hace la obra. Claro. Que un poco más vinculado a lo que ellos creían, ¿no? Exacto. Y la teología de la liberación es vital en la construcción de los movimientos indígenas de los 70 y de los 80. Cosa que es fundamental para la estructura de una formación indígena que tiene protagonismo esencial. Y en uno de los elementos, acá es interesante, página 137, el estallido es cortito. Sin embargo, la participación de la clase obrera organizada en octubre del 2019 fue mesurada y obedece a la debilidad del movimiento sindical debido al reducido número de organizaciones agremiadas y la ausencia de un programa sindicalista autónomo y a favor de los trabajadores y no de intereses particulares de sus dirigentes. Es una crítica dura, pero también es algo que es muy interesante. En 1989 se cae el muro de Berlín, se caen los grandes relatos, pero la fuerza de la CONADI comienza a hacerse sentir. Está la marcha en contra de Rodrigo Borja, se logran financiamientos fuertes para la alfabetización y comienza un activismo político de la CONADI que fue importantísimo, que hace que en 1995 se funde el PK. Ahora, ¿qué pasa con el PK? Y lo digo porque tengo familiares dentro de la organización, ¿no? Okay. Sí, por supuesto, ¿no? Y lo dice el propio Nadia Giza, lo dijo hace un par de semanas. No es lo mismo ese hermano indígena, hermana indígena, que está en la comunidad, que milita en la CONADI, que está en la protesta y que tiene su pedazo de tierra y que le tiene que sacar tiempo a su familia y a su producción de dinero para poder militar, que es indígena, que se acomodó a la universidad, que gana 3.000 o 4.000 en la Andina o en la Flaxo, o que gana 5.000 dirigiendo una ONG y luego pide calma a sus hermanos. Claro. Ese es un colonizado. Ese es alguien que, bueno, ese es el Felipillo, ¿no? Ese es el Amalinche, que no entiende el sentido histórico de la lucha, ¿no? Claro. Porque en ese concepto luego lo toman algunos movimientos trotskistas que, bueno, sí lo hacen en Argentina, Johan Omar. Allá no hay diputados de la legislación porteña que ni bien llegan al poder, como le pasa mucho al correísmo, ¿no? y al PK, dejan el cargo, se mantienen. Y una de las formas de mantener es, si yo te coloco en el partido, tú como parte del partido, y eso es algo que es muy, muy interesante, tú vas a seguir ganando lo que ganabas como profesor, profesora o como dirigente sindical. El resto es para las escuelas que tiene el sindicato, que tiene el movimiento trotskista, los jardines de infantes, o sea, para que no pierdan este espacio, este sentido de la pertenencia a la que tanto habló Dolores Cacuango y Tránsito Amaguaña. El problema en este país, y ahí lo vamos a poder entender, es que ustedes que son personas que han viajado, perfectamente cualquier extranjero diría que el 90% de ecuatorianos, que ya sabemos que es el 100%, tiene componentes en su ADN indígena. El problema es una construcción de percepción, de narrativa. Cuando solo el 7%... No, de identificación también, ¿no? De identificación. Claro, ponle. Yo no lo veo a Nils Olsen diciendo yo soy indígena. Por supuesto, es parte del 1% de la élite que asume el concepto del indígena como algo inferior. Por último te voy a decir, claro, yo soy indígena, pero de Finlandia. Mis padres, mis antepasados son de los daneses. Que conocieron a Leif Erikson. ¿Saben que ustedes están diciendo algo importante que reflexionábamos con el famoso lectura del autor Eliseo Verón, que es alguien que trabaja mucho estos temas desde la discursividad? Toda identidad tiene un exterior constitutivo que lo aprecia o lo desprecia. En Ecuador, esa identidad indígena, como bien dice Omar, el concepto de identidad,
tiene un exterior constitutivo, el mestizo, arribista, clase media, complejado, que nunca se haría un examen de ADN porque sabe que le saldría la verdad, y ese 1% de la élite, ¿no? Que detesta esa identidad constitutiva. Claro, que utiliza el término indios de forma despectiva. Por supuesto, ese es el discurso de odio, ¿no? Un otro para retornar al orden, porque para ese 1% de la élite que ha logrado convencer a 5 millones de los 18 millones de ecuatorianos, el orden significaría el ejercicio subyugado, ¿no? La indígena como subyugada, que por supuesto que hay indígenas de derecha, lo es don Bolívar, que Mapasingue me vende alimentos y que se occidentaliza todo lo que puede, para primero olvidarse él de las raíces, del sentido colectivo, del sentido de identidad. Eso es un tema interesante, eso de olvidarse, porque no es que se quieren olvidar solo de sus raíces, se quieren olvidar de lo que ellos mismos son. Así es. Primero, un culturocidio primero propio. Ajá. Porque primero tengo que asumir que ya no tengo ese sentido colectivo. Igual saludos a don Bolívar por si acaso te está viendo, ¿no? Sí, te va a meter más caro. Por supuesto que me va a vender más caro, pero con las peleas que he tenido, con las defensas que ha tenido de este gobierno actual, te mandé unas fotos, digo, para que, sí, claro, podemos ir intercalándolas y que se observe. Oye, pero a pesar de las discusiones, tú le sigues comprando a don Bolívar. Fui a otra ¿O tienda. le dejaste de comprar en algún momento? Fui a otra tienda y salió que era más caro, así que ya volví donde es una problema muy numerosa y hay que mantenerla. Claro. Bueno, esta es una foto icónica, ¿no? Que habla de una centralidad actual. Ojo con esto, Johan, Omar, los que nos escuchan y ven, la Federación de Indígenas Evangélicos de la CONAIE se unió con varios grupos LGBTIQ en las protestas de octubre del 2019 y de junio del 2022. Por supuesto que no es fácil la construcción de un diálogo entre esas normativas, entre esas narrativas, pero sí se puede cuando hay una agenda en común que es una agenda profundamente antineoliberal. En el caso de la cultura y la filosofía andina, el futuro parece oscilar, ojalá que lo podamos evitar, entre una integración estética posmoderna, folclórica, o la absorción completa por la cultura occidental, hoy ya ni siquiera solo neoliberal, sino también protofascista dominante. En el primer caso, si son buenos con nosotros, aunque te duela, digo nosotros, a ti, gente de izquierda que todavía le duele ese término. Lo mataste. La filosofía andina se convertirá en un paradigma exótico, ¿no? En una reducción cultural, en un ejercicio de diversidad, en esa afirmación posmoderna que amenaza al proyecto de una verdadera integralidad. Porque hay que entender que esa comunidad indígena, en la actualidad, Johan, Omar, según la ONU, el 90% de los indígenas en Ecuador es pobre. Sí. Es pobre, según cifras de la ONU 2024. Y eso me lleva a hablar de los mitos. Bien dijiste que hay una cuestión folclórica y como parte de ese folclore hemos creado mitos. Yo he escuchado versiones en las que te dicen, no, es indígena que vende frutas en la esquina sin kiosco, tiene una casota, solo que tú no la ves. Que por supuesto es inchequeable, pero te lo dicen con una seguridad que asusta. Lo que espanta es ese ejercicio, lo que estamos hablando, ¿no? El discurso del odio, volver a la normalidad. ¿Cómo el indígena se cree que tiene derecho a tener una casa grande, a tener comodidades? Y está ese ejercicio que Freud le llamaba, ¿no? El alivio social de ese indígena auto-occidentalizándose completamente para encontrar validez, ¿no? Como algunos empresarios hermanos indígenas de la provincia donde yo soy, que obviamente son profundamente de derecha, como un ejercicio de autoasimilación cultural. Pero a ese creo que era del oriente, de Pachacuti, que estaba hablando hace 3 semanas a favor de sacarle la ideología a la CONAIE. No, directamente dijo, hay que sacar la izquierda de Pachacuti. A ese miserable, le recuerdo lo que dijo Tránsito Maguaña antes de morir.
y dijo, abro comillas, yo me he envejecido en esta lucha y ahora por lo menos he de morir comunista. Y lo dijo el 10 de mayo del 2009 con 99 años. Y sin Tránsito Maguaña, oportunista, tú estuvieras no en la situación de ser parte de una Asamblea Nacional. Ojalá que algún asesorito medio pelo te diga, recuerde eso. Tránsito Maguaña murió con 99 años recordándole a todo el mundo que moría en la lucha porque hasta el último estuvo en las organizaciones de base, igual que Dolores Cacuango, que además tenía un concepto mucho más espiritual, mucho más de escuchar tus tristezas, tus problemas. Entonces, entender también eso. Obviamente que ese indígena que deja la comunidad, que deja la chacra, que deja la tierra, que deja la pacha y se convierte en un funcionario ONGístico que gana 5.000 al mes, va a olvidar sus raíces, porque eso recuerda un poco la frase que también está en el libro de octubre del 2019, que cita, adivinen a quién cita Leonidas Issa, cita a Vladimir Ilich Lenin, página 231. Rapidito, octubre fue el crisol de las luchas que se venían gestando en condiciones adversas. Condensó en días lo que hubiese tomado años. Como pensaba Vladimir Ilich Lenin, hay décadas en las que no pasa nada y hay semanas en las que pasan décadas. Y creo que octubre del 2019 fue exactamente eso. Qué maravilla, qué maravilla. Lo hizo ahí justito antes de que entrara el otro invitado. Oye, por si acaso, tomen nota, muchachos. Marcelino Chumpi fue aquel que solicitó que se borre a la izquierda de Pachacuti, por si acaso. Marcelino Chumpi. Tomen nota. Gracias, Marcelino Tomás, Chumpi, ex prefecto. Excelente. Muchas gracias y Dios mediante nos vemos la próxima semana. Chao, un abrazo, gracias por la oportunidad. ¿Con qué cuento vamos a tener la próxima? Bueno, ¿qué cuento de hadas? De hadas para la derecha, a ver. A ver, la próxima semana vamos a hablar de cómo la burguesía de Quito en la batalla del Pichincha estuvo encerrada en su casa con la bandera de España y con la bandera de la República. Van a llorar algunos. Nos vemos, Tomás. Tomás, un abrazo, hermano. Cuídate. Dios mío, tema suavetón, ¿no? Sí, le damos paso a Andrés Arauz. Yo voy a salir un segundo. Saluda a Andrés Arauz, trátalo bien y dile que nos deje un titular como